Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35, Televisión Abierta, 14 TV y desde el Canal 10 en Puerto Rico. Y como siempre aquí en Ahora por la Mañana estamos trayendo temas importantes para el crecimiento personal, pero también en esta ocasión queremos hablar sobre este tema que son las finanzas. Su crecimiento en las finanzas es también importante para nosotros mismos y para ustedes que están en casita para que puedan seguir, vamos a decir, cosechando ese espíritu, vamos a decir, financiero y responsable. Y hoy vamos a estar acompañado de una persona que es experta, es psicóloga y especialista en bienestar financiero. Su nombre es Sheila Martínez y vamos a tocar el tema de las claves del bienestar financiero y emocional. Ver cómo estar emocionalmente estable impacta positivamente a la vida de las personas, pero si no estuviéramos bien financieramente, también nos impacta. Entonces, para eso nos vamos a hacer acompañar de ella y vamos a estar recibiendo información de muchísimo valor de la mano de una experta como Sheila. Bienvenida, Sheila, buenos días. Gracias, muy buenos días. Para mí un placer que me hayan invitado nuevamente. Ay, no, nosotros felices de tenerte aquí. Para nosotros es un honor poder contar y sobre todo gracias, como siempre decimos a los invitados, por su tiempo, que es un regalo maravilloso para compartir informaciones de interés a toda la nación. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Sheila. ¿Cómo se definiría lo que es el bienestar financiero y emocional para que partiendo de esa premisa la gente entienda la importancia del mismo? Claro, cuando hablamos de bienestar financiero y emocional, hablamos más allá de lo que es tener muchos recursos, muchos o pocos, y la forma de manejarlos. Es lograr este equilibrio que nos permite poder realmente tener una forma de vivir, de gastar, de consumir, de ahorrar y de progresar consciente basándonos en cuáles son nuestras prioridades, nuestras etapas de vida, con miras hacia vivir un presente estable y también un futuro que nos permita nos dé tranquilidad. O sea que es un poquito más holístico que solamente tener mucho dinero. O poco dinero. O poco dinero, o sea, no se circunscribe a la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, en ese marco es muy importante el aspecto emocional y psicológico, gestionarlo cuando hablamos de lograr un bienestar financiero y que esté en equilibrio con nuestra parte emocional. Por ejemplo, nosotros, por lo general, cuando pensamos en situaciones incómodas o difíciles con relación al dinero y que nos quitan la paz, ¿en qué pensamos, por ejemplo? En deudas, en tarjeta de crédito. Los líos que uno se mete. Colegio, a veces situaciones que con la pareja, que no nos llevamos bien con eso, que no podemos quizás ponernos de acuerdo. Porque no podemos hablar de eso también. Que no se puede ni hablar. Ese tema. Exactamente, que es un tema tabú en la pareja, que nos genera ansiedad no saber cuánto que estamos gastando realmente o qué va a ser de nuestro futuro. O sea, son las cosas que por lo general, fíjense cómo, tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con qué, con todas las otras aristas de la vida, como quien dice. Porque una persona que está angustiada en esos términos no tiene una buena relación de pareja plena en ese sentido y también va a estar con situaciones emocionales en su área de trabajo, por ejemplo, porque tiene esas preocupaciones, que si está muy endeudado, que si eso le quita el sueño, que si le quita la paz. Y todo eso, pues, es importante que entendamos el impacto que tiene en nuestras vidas y el por qué es importante manejar, trabajar las finanzas desde un punto de vista de entendernos a nosotros mismos, que es lo que yo abogo, es parte de lo que es el método que he creado, de comprender cómo es que somos. O sea, cuáles son, por ejemplo, nuestras tendencias en cuanto a personalidades. Somos personas que tendemos a gastar mucho, a gastar de manera desmedida, o somos más cuidadosos, o tendemos a manejar culpa, aunque tengamos algunos ahorritos, pero en el momento que se presenta un inconveniente, ay Dios mío, qué mal me siento, qué derrota el tenerlo que usar, o qué vergüenza que las personas sepan, mi familia sepan que tengo algo de dinero guardado, porque quizás hay creencias subyacentes.
de que el dinero es malo o algo tuvo que hacerse para generarse, para tenerlo, algo malo. Entonces, entender, comprender de dónde viene esa forma en que yo hoy, cómo es que me manejo hoy con el dinero. Viene de mi niñez, viene de esas creencias, cómo me criaron. Entonces, comprender esto nos ayuda ¿a qué? A gestionar la parte que está dentro de nosotros, a los factores internos, como yo digo, porque cuando se trata de el manejo de nuestras finanzas están los factores externos, la cantidad de dinero que hay, si hay mucho, si hay poco, las situaciones de nuestro país, mundiales también, que impactan la economía de los países, si la inflación, si las cosas suben, todo eso tiene que ver, pero no podemos hacer nada con eso. Usted está diciendo que entonces nuestra relación con el dinero yace desde nuestras creencias, desde nuestro desarrollo en la infancia. Entonces eso me lleva a cuestionarme si tiene que ver cómo me criaron, si tiene que ver con lo que vi en casa, cómo entonces yo puedo romper con un patrón de creencias limitantes para abrir la puerta de la abundancia y del bienestar a mi vida. Buenísima pregunta. Lo primero es identificarlo, darnos cuenta de eso. Mientras eso está inconsciente, es como si fueran hilos que nos controlan. Y lo que estamos haciendo es simplemente replicando patrones, haciendo cosas que nos llevan tomando decisiones y hábitos que nos llevan a donde no queremos. Entonces es primero identificar. A mí me gusta hacer esto con mis clientes, yo hago esto que son ejercicios y dinámicas que nos ayudan a conectar con esa etapa entre 7 años y unos 14, a veces hasta 16. ¿Qué pasó en ese tiempo con nuestra finanza, o sea, con la forma en que en casa se manejaba el dinero? O sea, vivimos situaciones de inestabilidad, me daban mesada o no, cada vez que yo pedía algo se me daba o simplemente se me decía siempre que no. No se puede ahora, porque hay la Pero, porque si no se puede no, también. claro, te digo algo, tenemos que Sheila. enseñar a los hijos que no se puede. Con ese tema de la infancia, muchas veces, o sea, al no ser niños, uno no ve de dónde sale el dinero. Uno simplemente tiene, tengo un cumpleaños, simplemente te dicen, no sé si se puede o no se puede, pero tú no investigas más allá de por qué no se puede. Tú ves quizás a una madre soltera que resuelve, que está resolviendo todo, pero tú no tienes conciencia de cómo es esa gestión económica, porque es difícil, pienso, o sea, no difícil, sino como que no es lo normal que quizás nuestros padres nos comuniquen las cosas y también cuando hay carencias. Es como que a veces hay carencias en el hogar, pero los niños ni se enteran, porque sus primeras necesidades están solventadas, por así decirlo, y no se hacen esas preguntas de que cómo vamos a sacar el dinero. O sea, entonces yo creo que también uno está privado de información y por ende uno como que quizás al no escudriñar no tiene más contexto a nivel de lo que uno O sea, es importante que los niños se enteren de la situación económica, se puede, no se puede y por qué no se puede. Exacto, qué bueno que plantean eso, porque justamente es lo que ocurre. Tendemos como padres, lo que somos padres y madres, a esconderle a los hijos y a como quererlos sobreproteger de eso. O sea, no, porque a ellos no les compete nada, ellos son niños. Y lo que ocurre es que, claro, la responsabilidad es de los adultos. Sin embargo, la comunicación es importante que fluya. Y que los hijos sepan, claro, en la medida de sus edades y sus capacidades de comprender de esa forma, sí sepan lo que pasa en casa. Sepan que si es madre soltera, el trabajo y los sacrificios que su mamá, que su madre hace para poder lograr las cosas que él o ella tiene, que a mí me gusta mucho esto y lo hago con mis hijos, y es que este mensaje, y es que no se puedan las cosas, es que tenemos que ver cuál es el momento y definir cuál es el momento idóneo para que se den, de modo tal que eso que uno quiere en un momento determinado no termine atacándonos a nosotros mismos, atacando un plan mayor. Porque si, por ejemplo, nosotros nos gusta y es importante tener estabilidad, tener techo, comida, medicinas cubiertas, educación, que son la cosa básica, ¿verdad? Que de la que no se puede prescindir. Sin embargo, también está el disfrute, es importante también, claro está. Y también está que queremos comprarnos cosas. Entonces, es hacerle entender a los hijos, mira,
para que todo esté estable necesitamos organizarnos. Aquí los ingresos son X, los gastos son X otros, todo depende, como digo, de la edad del chico o la chica. Y cuando tú quieres, y vamos a, algo buenísimo que recomiendo hacer es darles a manejar un monto del tamaño que se pueda para sus gustos. Entonces, que aprendan también eso, a manejarlo, a guardar una parte. Ahorrar. Que aprendan el valor del dinero y el respeto al dinero. Que cuando quiero algo, si quiero unos tenis, tengo más, no es que estoy descalzo. Ok, está bien, es válido que tú quieras esos tenis. Ahora, vamos a ver, según nuestro plan, cuáles son las prioridades y en qué momento podemos comprarlo. Ahora, Sheila, respecto a uniendo eso con parte de lo que usted dijo en principio, ¿no? Se pudiese decir entonces que una buena salud financiera, porque a veces cuando nosotros tenemos control de nuestros gastos y nos manejamos de forma adecuada, resulta que somos sujetos a bullying, porque nos dicen tacaño. O sea, una persona tacaña, de cierta forma, es aquella cuidadosa en qué invierte su dinero, qué gasta o qué no gasta. Y de cierta forma, entonces se burlan de nosotros, ¿no? Son tacaños. Sí, mira, la presión social es uno de los factores que genera más estrés en la vida de las personas. Digo yo. Y que lleva a, si las personas se dejan regir por eso, a deudas, a realmente mucho malestar y mucha inestabilidad. Yo pienso que es importante porque, bueno, hay sociedades distintas, ¿no? La nuestra está muy enfocada realmente en ese qué tiene el otro. La competencia, en el consumismo. En ese consumismo, las redes sociales, qué tiene el otro, que yo puedo tener mejor. Entonces, yo pienso que ahí es donde yo invito a que conectemos con nosotros mismos. Este bombardeo mediático de que necesitamos siempre tener algo nuevo y que hay que estar constantemente consumiendo, lo necesitemos o no, pienso que, bueno, es parte de estrategias comerciales, ¿no? Entonces, inclusive utilizan mucho conocimiento del funcionamiento de la mente, o sea, y de cómo funciona el ser humano, o sea, psicológicamente hablando, para lograr los fines. O sea, se sabe mucho y eso se maneja en cuanto a lo que es cómo te presentan las ofertas, en qué momento lo hacen. Es importante que sepamos para que nos podamos proteger, porque pienso que cada quien tiene la responsabilidad consigo mismo y sus familias de hacer lo mejor para sí mismo. Entonces es como, yo sé que va a llegar el momento, el Black Friday y el que sé yo, que me van a estar bombardeando o que simplemente porque cada mes hay algo. Entonces es como... Siempre hay efeméride. Si no es San Valentín, es el padre. Siempre hay periodos comerciales ahí. O sea, no, y ahora las redes sociales también y esas diferentes plataformas que Temo, que Chain, te mandan. Ay, Dios mío, el que cayó en ese gancho. Mire, pero conectar. Yo he caído ahí en ese gancho. Claro, todos. ¿Y qué prácticas diarias usted me pudiera recomendar a mí y a esas personas que están en casita para mantener una salud emocional, para ir como construyendo eso? Pregunta personal. Consulta. Mira, bueno, primero, importante hacer este ejercicio de conectar con lo que realmente importa para cada uno de nosotros, que eso es algo muy personal. ¿Cuáles son nuestras prioridades de vida? ¿Qué quiero lograr en un futuro mediano, largo plazo? Porque lo que quiero lograr, cómo quiero vivir, eso es ahora que se empieza a gestionar, si no lo empecé antes. Entonces, eso va a requerir que que reprioricemos probablemente, porque los recursos son finitos. Entonces, si yo los dejo ir por un lado, no lo estoy usando por otro. Es así. Entonces, es como, déjame ver esto y también identificar en qué etapa de vida me encuentro, cuáles son mis necesidades en este momento y cuáles son, conectar con esto que quiero y con donde estoy. Y a nivel práctico, financieramente hablando, identificar cómo estoy gestionando mis recursos ahora. O sea, hagan un ejercicio de un mes. Eso yo se lo invito a hacer a todos. Por ejemplo, ya estamos empezando casi agosto. Aprovechemos y anotemos en una hojita de Excel sencilla gastos por categorías. Supermercado, sobre todo las categorías variables, todas, pero supermercado, gastos en esparcimiento. Las hormigas. Ahora, Sheila, uno no se vuelve loco haciendo eso. No se vuelve loco, uno se vuelve consciente.
Porque es que a veces queremos, como que creemos que el estar despreocupado de eso me quita estrés. Al revés, me da más porque, te digo, la gente llega donde mí como con esta incertidumbre. No sé cuánto es que estoy gastando. Yo sé que yo estoy ganando, que me tiene que dar, me debería dar para mis gastos, porque lo Pero que yo no pago, me da. pero no me da, no me queda nada. Eso es más estresante y genera más incertidumbre. Ahora, cuando uno se siente y dice, ven, vamos a ver todo de frente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces uno ahí puede hacer cambios a favor. Y también, Sheila, pienso que hay personas que quieren cambio, pero no hacen sacrificio. Por ejemplo, tú tienes una deuda que tú la contraes en un momento determinado, que tú no tenías recursos para comprar un carro, hacer cualquier cosa, pero resulta que a lo mejor tú conseguiste dinero luego, que tú pudiste cubrir esa deuda, pero tú no quieres sacrificar el limitarte de hacer cosas, de un viaje, de unas vacaciones y eso, para tú entonces mantenerte con esa deuda. ¿Sabes cómo le decimos eso en el Cibao? Querer los mangos bajitos. Querer los mangos bajitos. Y con relación a eso... No mango bajito, sino... Claro, querer los mangos bajitos porque lo quiere fácil. O en sea, el no quieren momento. pagar esa cuota de sacrificio que conlleva. Y yo vi hace poco un material que es súper interesante y es que si, por ejemplo, tú te mudas a un sector, Wilson, por ejemplo, te mudas al sector Piantini, situándolo en Santo Domingo, y tú tienes, por ejemplo, 20,000 pesos para vivir. Te has mudado en un sector que requiere una demanda más alta. Tú no puedes pensar que porque tu sueldo es 20 y tú entiendes que tus gastos son 20 te va a dar. Porque también el círculo social demanda de pronto otras cosas. Y si tú no tienes la capacidad de tú decir, me voy a recoger, porque también esa es otra disyuntiva. Ponemos tal vez a nuestros hijos en colegios educativos porque queremos una buena educación Pero para no nuestros puede hijos, con pero el no tenemos la entorno. capacidad económica y financiera para lo que demanda ese entorno. Y ahí entonces viene Que no es ese solamente estrés, la colegiatura. que no es solamente la colegiatura, es que llega el verano y los niños se van de viaje, no es que van de pronto para el Cibao a visitar a la abuela, es que de pronto se van de viaje para Miami, se van de viaje para Campamentos Europa, internacionales. campamentos internacionales, entonces también todo como que está correlacionado y eso genera muchísimo estrés, definitivamente. Sí, claro, son factores sumamente estresantes y es importante tenerlos en cuenta en todos los sentidos, o sea, en movimientos así, de escolares, por ejemplo, es importante que los movimientos y las decisiones que se hagan, no solamente pensarlas en el momento, sino que si eso es sostenible para mí en el tiempo, en qué va a pasar de aquí a 5 años, si es algo, por ejemplo, una decisión a nivel escolar y el niño está o la chica está pequeño todavía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque también la estabilidad es importante. Si me mudo aquí, si me mudo allá, estar mudándose a cada rato. Todo eso. Y bueno, claro, uno trata de fomentar el que uno pues tenga mayor autogestión independientemente de lo que los otros estén haciendo, uno saber qué es lo que es importante para uno y hacerlo. Pero somos entes sociales y definitivamente que nos afecta de una u otra forma. Entonces, ese me pongo donde me protejo, donde me siento bien, donde voy más acorde con lo que realmente va conmigo, con mi fibra y sea sostenible en el tiempo para mí. Entonces, volviendo al ejercicio para no dejarlo por la mitad, después que uno identifica los gastos que está generando actualmente, entonces ya estamos en una mejor postura para hacer ajustes, para optimizar esos gastos, los que son variables. De modo tal... O sea, que aunque nos duela, hay que apuntar, hay que anotar todo lo que nosotros te debemos. Y, bueno, todo, o sea, no solo lo que todos debemos, los gastos que tenemos. y lo que gastamos. Exactamente, exactamente. Si hay deudas involucradas... La gente a veces entiende, Sheila, que la deuda, que el teléfono no es deuda, que la luz no es deuda, eso es deuda también, eso hay que ponerlo ahí. Son servicios, exacto, y son realmente Son servicios. gastos. Son gastos. Gastos Más que fijos. deudas, son gastos fijos. Las deudas ya, por ejemplo, si una persona utilizó la tarjeta de mala manera y se convirtió en una deuda, porque la tarjeta debe usarse como un medio de pago, nunca financiarse con ella. Entonces, si ya hay una deuda de tarjeta, por ejemplo, que es muy cara, entonces eso hay que gestionarlo, eso hay que manejarlo, reestructurarlo cuanto antes, porque por ahí se puede ir una gran cantidad de recursos que de luego sería muy difícil de manejar en un futuro. Pero a la vez hay que hacer, y no quiero dejar de decir esto, hacer un fondo para manejar las emergencias que se presenten, los imprevistos. Eso es importantísimo, eso ¿Pero da de mucha cuánto el tranquilidad. fondo, Sheila? Porque nos dijeron una vez antes de la pandemia, el superintendente de banco de hoy decía que teníamos que tener un fondito de 300,000 pesos. Pero resulta que el que no tuvo más de eso en una cuenta bancaria, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, no le fue bien.
Sí. O sea, ¿de cuánto más o menos el fondito? Porque eso depende de cada caso. Yo lo que hago es que lo equiparo, lo relaciono con los gastos. Una vez tú identificas cuánto estás gastando y cuánto necesitas para vivir, tú y tu familia, entonces ese monto no necesariamente es el monto con el que estás ingresando en este momento. Ojalá y sea menos, porque no debemos estar gastando todo lo que ingresamos. Entonces, el monto con el que cubrimos nuestros gastos básicos de un mes, ese monto multiplicado por 3 mínimo. Si somos empleados, que tampoco Ay, es Sheila, mínimo. qué amargo. ¿De cuánto es? Un poquito de agua, un poquito de agua. Vamos a suponer que digan un monto, por ejemplo, que es 150. 150 por 3. Ay, mi madre. Pero no quiere decir que en el No, a veces hay que Wilson se puso como está pálido. yo pienso que hay que multiplicar por un chin más, por si acaso. ese es el mínimo. Lo ideal es 6 meses, Ay, 6 Virgen veces. Santísima, café, 6 por meses. favor. Ok, ahí sí. Y si uno es independiente, un profesional independiente, en el caso mío, por ejemplo, pues debe ser hasta más, por lo menos un año, 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque no solamente... Un mes es más bueno que otro. Exacto, no solamente los imprevistos, sino es también cubrir la variación en el ingreso mes a mes que puede pasar, que pasa, de hecho. Ahora, Sheila, por ejemplo, a una persona que esté en este momento complicada con su tarjeta de crédito, que la gente la utiliza y entiende que eso no hay que pagarlo, ¿no? Pero resulta que entonces se van a un financiamiento. O sea, ¿qué usted le aconseja? Lo primero que debería de hacer una gente que esté, por ejemplo, complicado con el financiamiento de su tarjeta de crédito. Lo primero es dejarla de usar. Sí. No la siga usando. Aunque- aunque Sacarla le del duela. monedero, ¿verdad, Si Sheila? exacto. Si ya esa tarjeta cayó en una deuda, Encóndala. esconde esa tarjeta y conviértala en una especie de préstamo. Imagínese que ese dinero que usted utilizó ahí fue un préstamo que cogió carísimo, porque lamentablemente las tarjetas en nuestro país es un 60% anual de interés, una cosa que no es para financiarse. Entonces, pero si ya se cometió ese error, porque por desconocimiento, por la razón que sea, usted lo convierte en un préstamo caro, pero de esa manera para el sangrado. Por un lado, para el asunto de que siga eso creciendo más y más, por el lado del consumo. Ahora, por el lado de lo que es esa deuda que ya generó, hay que crear una estrategia basada en que, vamos a ver, vamos primero a mejorar ese gasto, mejore el gasto que está teniendo, ahorre, aunque sea medio mes. ¿Para qué? Para evitar que cualquier situación de imprevisto, que son partes de la vida, le haga volverse a tener que endeudar. Excelente, Sheila, de verdad que tiene que venir más a menudo. Yo Sí. pienso que el dominicano necesita, de cierta forma, que se le hable mucho de esto, de educación financiera, porque nosotros carecemos de eso y realmente Uno sobrevive. nuestra sociedad es muy consumista, ¿no? Y uno vive en competencia, querer aparentar, andar en un vehículo de último modelo, andar con el último teléfono, pero lo hacemos muchas veces endeudado para echarle competencia al otro. Entonces, Sheila, ¿dónde Vitrineo. podemos localizarla a usted? Sí, bueno, en mis redes, @Sheila y Latina, Martínez L. También a través de este número de WhatsApp, 809-854-8019. Ahí pueden contactarme y bueno, pues ofrezco servicios de asesoría en bienestar financiero personal, de familia también, y también charlas de pareja, charlas y talleres a empresas y a personas y grupos. Muchísimas